Bien, una vez vista una breve introducción a Python y cómo podíamos ejecutar nuestro primer programa, el cual nos mostraba el texto Hola Mundo, vamos a continuar y lo vamos a hacer viendo los tipos de datos. En Python hay 5 tipos principales de datos, que son los strings o cadenas de texto, los numbers o números, las tuplas, las listas y los diccionarios. Vamos a comenzar viendo los strings. La manera de definir cadenas de texto en Python y en la mayoría de lenguajes, por no decir en todos, va a ser mediante el uso de comillas simples o comillas dobles. El resultado va a ser el mismo indistintamente de que utilicemos un tipo u otro. Vamos a ver un par de ejemplos y si ejecutamos nuestro programa vemos cómo nos está mostrando el texto bienvenido a Python en los dos métodos utilizados. Lo único que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de definir cadenas de texto es que si estamos utilizando comillas dobles para hacerlo y queremos que en el interior de nuestra cadena de texto exista una palabra que vaya entrecomillada, deberemos hacerlo utilizando comillas simples. Si estamos utilizando comillas simples para definir nuestra cadena de texto, la palabra entrecomillada debe de ir con comillas dobles. Esto no quiere decir que necesariamente tenga que ser así. Podemos utilizar comillas dobles para definir nuestras cadenas de texto y la palabra en su interior puede ir también entrecomillada con comillas dobles, pero en esta ocasión deberemos utilizar necesariamente el carácter de escape barra invertida. Lo mismo ocurre si estamos utilizando comillas simples para definir la cadena de texto y queremos que la palabra entrecomillada en su interior lo haga también con comillas simples. También deberemos de utilizar el carácter de escape barra invertida. Vamos a ver un ejemplo, o mejor dicho, los distintos ejemplos que tenemos aquí ilustrados. Para ello vamos a definir 4 variables a las que vamos a llamar text1, text2, text3 y text4. Les vamos a asignar las cadenas de texto que tenemos aquí ilustradas y mediante el uso de la función print, pasándole a cada una de ellas la variable correspondiente, y ejecutando nuestro programa veremos el resultado. Aquí tenemos el texto comillas simples dentro de comillas dobles dentro de comillas simples, comillas dobles dentro de comillas dobles y comillas simples dentro de comillas simples. Si no utilizásemos el carácter de escape, pues en esta ocasión el editor de texto nos está avisando de que aquí tenemos un error de sintaxis. Bien, las variables que contienen cadenas de texto son consideradas objetos o clases del tipo string. Las clases, como ya veremos más adelante, poseen métodos que podemos utilizar para manipular, en este caso, las cadenas de texto. No vamos a explicarlos todos aquí y si estamos interesados, pues simplemente haciendo una búsqueda en Google por métodos de string en Python nos aparecerá infinidad de información que podemos consultar. Vamos a ver en esta ocasión 3 métodos que son el método title, el método upper y el método lower, que nos van a ser o nos pueden ser de bastante utilidad a la hora de trabajar con nuestras cadenas de texto. El primer método title lo que va a hacer es poner en mayúscula la primera letra de cada palabra contenida
en nuestra cadena de texto. Si ejecutamos nuestro programa ahora, vemos como aquí en la primera línea nos ha puesto, en este caso, la palabra comillas no, porque ya la tenía, pero si nos fijamos en la palabra simples, en la palabra dentro, en la palabra de, y así sucesivamente, ha puesto la primera letra en mayúsculas. De la misma manera, si utilizamos el método upper, lo que va a hacer es poner todos los caracteres de nuestra cadena de texto en mayúsculas. Y si nuestra cadena de texto está en mayúsculas o contiene algún carácter que esté en mayúsculas, utilizando el método lower, lo que hace es lo contrario, nos va a poner todos los caracteres en minúsculas. Bien, vamos a hablar ahora de las variables en los strings o el uso de variables dentro de las cadenas de caracteres. Para ello lo que vamos a hacer es definir dos variables, en este caso la variable name con el texto John y la variable lastName con el texto Marshall. De manera que si quisiéramos mostrar el texto, por ejemplo, mi nombre es John Marshall, podríamos hacerlo definiendo una variable fullName a la cual le podríamos asignar el texto my name is o mi nombre es y concatenaríamos las variables que queremos utilizar, en este caso la variable name. A continuación concatenaríamos una cadena de texto que sería un espacio en blanco y finalmente la variable lastName. Si hacemos uso ahora de la función print y le pasamos la variable fullName, ejecutando nuestro programa, vemos como el resultado es mi nombre es John Marshall. Esto es una forma de utilización de las variables con los strings. Podemos ver una forma más práctica de hacer esto mismo y es la utilización de las variables dentro de nuestros strings. Para poder utilizar esta opción, lo único que tenemos que hacer es incluir el carácter f al comienzo de nuestros strings y simplemente haciendo uso de las llaves de apertura y cierre utilizaríamos de esta forma las variables. De manera que si volvemos a ejecutar nuestro programa vemos que el resultado es el mismo, pero esta forma a mi parecer es más práctica. Bien, y por último vamos a ver cómo podemos obtener valores independientes de nuestras cadenas de texto. Ya hemos dicho que las variables que contienen cadenas de texto son consideradas objetos. En otros lenguajes se podría denominar o hacer la comparación a un array que contiene distintos elementos. En este caso se podría denominar que es una lista con distintos elementos. De tal manera que podemos acceder a los distintos elementos de nuestras cadenas de texto individualmente. Una forma de hacerlo sería indicándole, por ejemplo, que queremos acceder al elemento cuyo índice numérico de la variable name fuese, por ejemplo, el 2. Esto quiere decir que los elementos de las cadenas de texto van a comenzar con el 0, o sea, el índice numérico para el primer elemento sería el valor 0, para el segundo elemento sería el valor 1 y así sucesivamente. De manera que aquí le estaríamos indicando que queremos acceder al elemento cuyo índice numérico es el 2 de la variable name. Si vamos a la variable name,
tendríamos el primer elemento es el 0, que sería la J, el segundo elemento sería el 1, que sería la O, el tercer elemento es la H, que sería el índice numérico 2, y ese sería el que nos mostraría nuestro programa si lo ejecutásemos. Y como vemos aquí, pues efectivamente nos está mostrando, en este caso, el carácter H. También podemos hacer uso de esta forma para indicarle que nos muestre una serie determinada de caracteres. Si volvemos a nuestra variable fullName y aquí le indicamos que queremos que nos muestre desde el primer carácter, cuyo índice numérico sería el 0, hasta, por ejemplo, el 3, le estaríamos indicando que nos mostrase el primer elemento, que sería la M, el elemento con índice 1, que sería la Y, el elemento con índice 2, que sería el espacio, y el elemento con índice 3, que es la N, ese ya no lo mostraría. Vamos a ver el ejemplo y efectivamente vemos cómo solo muestra my y el espacio. Para verlo más claramente vamos a indicarle que queremos que muestre hasta el carácter cuyo índice numérico es el 5. Si volvemos a ejecutar el programa, vemos cómo muestra my espacio na. También podemos indicarle, mediante esta forma, que queremos que nos muestre una serie de caracteres o una cadena de caracteres que comience a partir de un elemento determinado. Es decir, en esta ocasión, si introducimos el valor 4 seguido de 2 puntos, nos mostraría el texto a partir de dicho elemento. En este caso, 0 sería la M, 1 Y, 2 el espacio, 3 la N, 4 la A, pues a partir de la A incluido nos mostraría el resto de la cadena de texto. Vamos a hacer la prueba, ejecutamos el programa y vemos cómo aquí tenemos que a partir de la A nos muestra el resto de la cadena de caracteres. Y ya por último vamos a ver este ejemplo utilizando el operador de multiplicar, y aquí lo que le estaríamos indicando es que queremos que nos duplique el contenido de la variable, es decir, en este caso nos mostraría 2 veces el texto John. Vamos a ejecutar el programa y vemos cómo efectivamente nos muestra John. Esperamos que queremos multiplicarlo por 3, lo que haría sería triplicarlo. Bien, pues vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Como siempre espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo. Hasta luego.